El Titanic nunca se hundió. Una de las teorías negacionistas más populares en los últimos años es que la historia que conocemos sobre una de las tragedias más fuertes del siglo pasado, el hundimiento del transatlántico más grande de la época, el Titanic, es falsa. Esta teoría no niega la tragedia ni mucho menos las muertes, pero sí las razones por las cuales esto ocurrió y sobre todo dice que el barco que se encuentra ahora mismo bajo el océano Atlántico no es el Titanic, sino el Olympic. En 1909 habían dos compañías que lideraban el transporte marítimo en el Atlántico. Una era Cunard Line y la otra White Star Line, ambas dedicadas a la fabricación de barcos y al transporte de pasajeros. La competencia entre estas dos compañías era más que evidente y dado que la velocidad del Lusitania y del Mauritania, que eran unos barcos de la Cunard Line, no podía ser superada por su competencia, estos deciden hacerle contrapeso sacando una línea de barcos muy grandes, muy lujosos, muy ostentosos, la clase de barcos Olympic, inspirados en la mitología griega. Por eso sus primeros tres barcos son el Olympic, el Titanic y el Gigantic. El 14 de junio de 1911 el capitán John Smith, alguien con muchísima experiencia en el mar, realiza el viaje inaugural del Olympic, pero luego es retirado para prepararse para el primer viaje de un segundo barco de esta clase, el Titanic. Lastimosamente en el quinto viaje del Olympic, el 20 de septiembre de 1911, choca contra un barco militar y en el juicio por este accidente se responsabiliza totalmente a la White Star Line. Aquí comienza la primera teoría conspirativa o negacionista sobre este hecho, y es que el Olympic al parecer se convirtió en un gran problema para la White Star Line. Primero porque el seguro no cubría la totalidad de los daños causados en el accidente con el otro barco militar. Y lo otro es que, estando quieto el Olympic, al igual que el Titanic y el Gigantic, esto no trajo sino pérdidas para la compañía. Entonces la White Star Line al mando de J.P. Morgan decide cambiar los nombres de dos barcos mientras estos se encontraban aún en el muelle. El Olympic pasaría a ser el Titanic y el Titanic sería marcado como el Olympic. De esa manera, el Titanic ahora averiado zarparía hacia el mar y en cualquier momento se hundiría, permitiéndole a la compañía reclamar un buen seguro y subsanar así las pérdidas ocasionadas por el accidente. Esta es una de las teorías. Hay otra que es muy interesante para los amantes de las teorías de las conspiraciones, porque sí, coinciden las teorías en que se cambiaron los nombres de los barcos, pero esta nos dice que fue por un motivo diferente. La propuesta de crear una reserva federal era uno de los temas que más hacía debatir a los grandes empresarios de la época, los más acaudalados, sobre todo porque ellos estarían dispuestos a sostener parte del presupuesto que tiene esta organización privada y estatal. Los había en contra y a favor. Uno de los promotores de esta propuesta era el entonces dueño de la White Star Line, es decir, del Titanic, J.P. Morgan. Por eso dicen que él gestó todo este accidente y le dio muchísima publicidad al primer viaje del Titanic con el fin de que los empresarios que eran parte de la oposición de la Reserva Federal no se fueran a perder este viaje y así él eliminara en aquel accidente a todos los opositores del Banco Federal. A esto se le suman algunos datos muy interesantes, como la decisión de Morgan y de varios de sus compañeros que estaban a favor de la Reserva Federal de no abordar a pesar de la importancia de este viaje. Algunos dejaron enseres y empleados a bordo. La falta de recurso fotográfico, aunque habían muchos periodistas a bordo. La decisión de retirar más de la mitad de los botes salvavidas. La omisión de las alertas de iceberg de un capitán tan experimentado. El tipo de color de las bengalas que no eran de rescate, y la aprobación en 1913 de la Reserva Federal sin casi oposición, dado que muchos de los que estaban en contra murieron a bordo del Titanic. También la misteriosa presencia de un barco, el SS Californian, que había salido tan solo 5 días antes del Titanic sin ningún pasajero y que estaba muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Lo raro es que este barco también es de la misma compañía, la White Star Line, y que a pesar de todos los llamados de emergencia solo llegaron al lugar hasta las 8:30 de la mañana. Para recorrer un total de 31 kilómetros se demoraron 4 horas. Hay muchísimos más datos que hacen de esta tragedia algo muy llamativo, extraño y también cuestionable. Por ejemplo, la cantidad de coincidencias que existen entre este accidente y la historia que cuenta Morgan Robertson en su libro que se llama El hundimiento del Titán. Lo curioso es que este libro se publicó 14 años antes del accidente del Titanic. De los otros dos barcos de la clase Olympic, solo le fue bien al Olympic, que según esas teorías sería el verdadero Titanic, y este fue dado de baja en marzo de 1935. El Gigantic pasaría a ser el Britannic, esto debido a la superstición que tenían en la compañía por los accidentes que habían sufrido,
Pensaron que de alguna manera habían ofendido a Dios y éste había ocasionado estos accidentes en devolución por una apuesta tan apoteósica. Así que el Britannic terminaría siendo un barco hospital en la Primera Guerra Mundial. Allí mismo sería atacado por los enemigos y se hundió. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que alguna de estas teorías es cierta o nos apegamos al relato que nos han contado siempre sobre esta tragedia del Titanic en 1912? Déjenme en los comentarios para saber qué es lo que piensan ustedes sobre esto y sobre las teorías, sobre este libro. En fin, nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme, suscribirse, dar like, comentar, compartir, todas aquellas cosas que de verdad benefician mucho al canal. En un próximo video nos vemos. No olviden, leer es vivir y vivir leyendo.